Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponernos en esta noche para esta catequesis que vamos a tener sobre San José el Orante, que nos enseña a orar, para que aprendamos todos de José el camino de la oración y las fuerzas que la oración nos puede dar en cada momento de nuestra vida. Invocamos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros para que en esta noche nos ilumine y nos llene con su sabiduría. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hierro. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces a tocar este tema de San José, el orante. Comencemos por pensar en lo que en sí misma es la plegaria, la oración, porque se ora a partir de lo que ha sucedido o de lo que sucede, o se ora para que suceda algo, a fin de que se dé en la tierra la salvación de Dios. Por eso la oración consiste en buscar el verdadero bien. Y aquí entramos en una realidad profunda que es hablar dentro de nosotros mismos con Dios. ¿Para qué? Primero, para pedirle nuevas gracias, de la manera que un hijo habla con su padre, de la manera como un pobre habla con un rico misericordioso, de la manera como un enfermo habla con el médico, en fin, como un discípulo puede hablar con su maestro. De esa manera, en la oración le pedimos al Señor nuevas gracias. También para alabarle y para bendecirle. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 5, llénense más bien del Espíritu, reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodien en su corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Orar entonces nos lleva a entrar en un diálogo interior con el Señor. Eso lo vemos nosotros a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Si miramos, por ejemplo, los salmos, hay un salmo muy bonito, el Salmo 116, y dice: vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Yahvé te ha hecho bien. Ha guardado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies del mal paso. Es un momento de intimidad con el Señor. Jesús mismo oró en muchas ocasiones. Al amanecer, al anochecer, incluso los discípulos en un momento le dicen: Señor, enséñanos a orar. Nosotros queremos aprender eso. Cuando nosotros miramos a José, ¿qué encontramos? José, como buen judío, va a las sinagogas, que son casas de oración, va a las fiestas de procesión a Jerusalén. Como buen judío, oraría 3 veces al día, como lo hacía cualquier judío de su época, en 3 momentos: a la mañana, a la tarde, a la noche, recordando en esos 3 momentos la confesión de fe en Dios que los había liberado de Egipto, y además uniendo a esas peticiones, a esas oraciones, las peticiones que interiormente tenía. La vida de oración era una vida común y cotidiana en el pueblo de Israel. José es hijo de su época, por tanto, José con su pueblo oraba. La oración tiene en el pueblo de Israel un lugar bien determinado en su religiosidad. Desde pequeños se enseñaba a orar en familia. Nosotros hemos heredado eso también del pueblo judío. Y también en las instrucciones que a los niños les daban en las sinagogas, les enseñaban los preceptos que tenían que tener relación con la oración.
los salmos de modo especialísimo, porque los salmos, como lo vamos a ver más adelante, eran momentos de plegaria, de oración, de canto, mientras el pueblo caminaba o vivía las experiencias continuas de la vida. Iba entonces a todo esto acompañado de la bendición. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comprendía que la oración era esencial para mantener ese diálogo con Dios. Sin la oración, esa realidad que el pueblo vive de ser el pueblo elegido se hubiera perdido. Por eso, si miramos en Jesús, encontramos unos elementos que nos ayudan como a clasificar la oración en unas tres dimensiones distintas que seguramente José tuvo que vivir. Primero, la oración que es incansable. Hay que orar a tiempo y a destiempo. Lo va a decir San Pablo. El mismo Jesús lo advierte en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Sí? Esa es una oración que es incansable. Hay que orar a tiempo y a destiempo. En segundo lugar, hay una oración que se llama impetratoria, es decir, una oración de petición, una oración de súplica. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero a pesar de ello, nosotros se lo pedimos, como un niño en brazos de su padre o un niño en brazos de su madre. Es una oración de petición, de súplica. El mismo apóstol Santiago lo advierte: cuando está enfermo alguno entre ustedes, oren, recen por él. Y también advierte es que la oración del justo tendrá mucho, mucho poder. Y una tercera realidad es una oración de acción de gracias, lo que significa propiamente Eucaristía, Eucaristos. Es una oración de agradecimiento porque se reconoce la obra de Dios. José entonces vive esta experiencia de oración. José vive esta experiencia de plegaria porque José ha descubierto la bondad de Dios en su vida y por consiguiente mantiene esa comunión en el Señor, esa comunión que brota propiamente de la oración. Pero podríamos entonces nosotros dimensionar esa oración de José en tres lugares distintos, como en tres acontecimientos o tres situaciones distintas. Una, en el templo de Jerusalén, lo que significa el templo de Jerusalén. Dos, la oración con los salmos y el sentido que tiene para el pueblo de Israel esa oración sálmica. Y tres, la oración en las fiestas judías, en las fiestas cultuales, en las fiestas de culto que el pueblo judío vive, lo que en la tradición cristiana se van a llamar como los momentos litúrgicos. Vamos a dividirlo como en esas tres dimensiones. La primera es la oración que José hace en el templo de Jerusalén. Pero tenemos que comprender nosotros primero lo que significa el templo. Para el pueblo judío hay dos espacios que son distintos. Uno, el templo, que solo se encontraba en Jerusalén. Otro espacio, o más bien otros en plural, era la sinagoga. La sinagoga no era un templo, la sinagoga era y todavía es una casa de oración. En el templo, por el contrario, claro que se hace oración, pero en el templo se hace el sacrificio. Por eso templo solo era uno solo. Cuando Jesús habla con la samaritana, si ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, la samaritana le advierte, pero bueno, no que hay que orar solo en Jerusalén. Ella como que se centra la religión judía solamente en Jerusalén porque está el templo. Y entonces ahí Jesús da esa enseñanza clave: hay que orar en espíritu y en verdad, más allá del lugar. El templo sin duda es una realidad muy, muy significativa y muy importante, que solamente estaba en Jerusalén. Hoy día no queda sino un pedacito del templo, que es lo que ustedes conocen como el Muro de las Lamentaciones, que no deja de ser un pedazo de la base que sostenía el templo de Jerusalén. Hubo un primer templo, que era el templo de Salomón. Recuerden ustedes que el rey David no pudo construir ningún templo. El Señor, o el Arca de la Alianza, pues que representaba la presencia de Dios, habitaba en tiendas. A David no le fue concedido construir el templo, en cambio a Salomón sí. Salomón lo erigió más o menos en el año 966 antes de Cristo, pero ese templo fue destruido en el 596 antes de Cristo por un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y en ese momento se llevó Nabucodonosor
gran parte de los habitantes del reino de Judá a Mesopotamia. Eso dio lugar al exilio, al cautiverio de los hebreos en Babilonia. De ese templo de Salomón no se conserva nada. Jesús mismo no conoció el templo de Salomón. Pero luego viene un segundo templo, que era el templo que reconstruyó un tal Zorobabel. Luego de que se termina el cautiverio en Babilonia, con el liderazgo de Zorobabel, se hicieron los arreglos necesarios para reorganizar el pueblo de Israel. Y obviamente dentro de esa organización, obviamente, del reinado de Judá, era necesario construir un templo que ya había desaparecido más o menos 70 años atrás. El grupo que llega lo relata de una manera muy especial Esdras, porque si ustedes quieren leer un poquitico sobre ese segundo templo, pueden leer a Esdras y a Nehemías, y ahí les van a narrar en qué consistieron estas realidades. Pero Esdras en el capítulo 2 dice que los que volvieron ascendían a 42.360 personas. O sea, él hizo como un censo, sin contar sus siervos y siervas en número de 7.337. Tenían también 200 cantores y cantoras. O sea, eso nos ayuda como a descubrir quién fue, cuáles fueron los que llegaron a ponerse en esa tarea de reconstruir el templo desde que retorna, ¿no es cierto? Entonces, aparece un gesto ya de un rey persa para poder construir otra vez el templo. Y si miramos a Esdras, nos dice que primero se levantó y se dedicó el altar de Dios en el punto exacto donde se encontraba el templo anterior. Luego se limpiaron los escombros carbonizados que se hallaban en lo que había sido el sitio del primer templo. Y finalmente, en el segundo mes del segundo año, o sea, más o menos en el 535 a.C., y ante la emoción y el júbilo del público allí congregado, se pusieron los cimientos del segundo templo. Ese templo es muy especial. Podríamos decir, ese es el templo que le tocó a Jesucristo, sí y no. ¿Por qué? Porque obviamente han pasado muchos siglos y alrededor del año 19 a.C., el rey Herodes el Grande comenzó una masiva renovación y expansión del templo. Algunos historiadores dicen que ese templo que había hecho, pues que se había construido bajo la orientación de Zorobabel, del que hablan Nehemías y Esdras, pues prácticamente como que Herodes lo cambió del todo. Por eso algunos dicen que Herodes hizo un tercer templo, pero la historia manifiesta más bien que Herodes el Grande lo que hace es como tomar unas modificaciones a ese templo. Aquí tenemos que tener en cuenta nosotros que ya en este segundo templo ya no estaba el arca de la alianza, ya esa se había perdido desde la primera destrucción, ni obviamente lo que contenía el arca de la alianza. ¿Qué contenía? Contenía las tablas de la ley, contenía una porción del maná que los israelitas habían comido en el desierto, contenía el pectoral que llevaba el sumo sacerdote con las piedras preciosas, dos que eran muy famosas, que llamaban el Urim y el Tumim, y llevaba además la vara de Aarón. En fin, esas cosas ya habían desaparecido, ya esas cosas no estaban, ya eso no existía. Sin embargo, el templo conservaba el Santo Santorum, es decir, el espacio particular donde solo entraba el sacerdote elegido por turno una vez al año. Ustedes recordarán el pasaje de cuando el papá de Juan el Bautista entra a ese Santo Santorum y allá el ángel le revela y cómo tiene que llamar a su hijo Juan. Entonces, ese Santo Santorum, ya a Jesús no le tocó el arca de la alianza, ya estaba, digámoslo así, desaparecida. Pero es ese templo, digamos, el transformado por Herodes el Grande, el que José conoció, el que Jesús visitó con mucha frecuencia. Templo que es destruido en el año 66 después de Cristo, cuando los romanos entran a Jerusalén y destruyen todo. Destruyen ese templo, destruyendo así la figura importante que es lo que significaba ese templo para el pueblo de Israel. Incluso algún día que vayan a Roma de paseo, buscan el arco de Tito, y en el arco de Tito ustedes van a encontrar
algunos señales de cuando destruyeron el templo de Jerusalén, entonces cómo iban los romanos con las cosas que eran propias del templo, por ejemplo la menorá, que la menorá es como un cirio de 7 velas que todavía ustedes lo ven en las casas judías y lo usan en la Pascua judía. En fin, ese templo entonces es destruido. Pero es ese templo que destruyen los romanos el que José y María visitan, el que José lleva a Jesús, el que José y en el que Jesús predicó tantas veces. Allí en ese templo encontramos nosotros a José en 2 ocasiones puntuales que la Sagrada Escritura nos menciona. Uno lo dice Lucas en el capítulo 2, versículo del 22 al 38, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y después entonces se encontraron con 2 ancianos, con Simeón y Ana, que eran profetas. Después Simeón habla acerca de Jesús, de lo que esto va a significar, y dice la Escritura, su padre y su madre, o sea, José y María, estaban admirados de lo que se decía del niño. Fíjese, ahí situamos a José cumpliendo con una realidad absolutamente judía, la presentación y la purificación. 2 realidades que nosotros celebramos el 2 de febrero. José cumpliendo con su tarea. Más adelante, en el capítulo mismo, en el mismo segundo capítulo de Lucas, del versículo 41 al 50, advierte una cosa muy relevante. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Vamos a ver que hay otra serie de fiestas, ahorita más adelante cuando hablamos de eso. Pero aquí nos sitúa y nos pone como esa clave. Cuando hablamos de José en el exilio, junto con María y Jesús, pues uno de los dolores de tener que estar por fuera del territorio judío era que obviamente no podían ir al templo de Jerusalén a cumplir con las obligaciones del precepto. Pero ya nos advierte que después de que volvieron de Egipto, todos los años iban al templo a cumplir con sus obligaciones. Y dice el versículo 42 de Lucas 2, cuando tuvo 12 años Jesús, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y ahí tenemos el encuentro de cuando ellos vuelven y encuentran a Jesús hablando en medio de los doctores de la ley. Entonces tenemos que situar a José en un lugar muy relevante, que es el templo de Jerusalén. Porque el templo de Jerusalén, a diferencia de los templos nuestros hoy día, el templo de Jerusalén era el lugar de la presencia. Por eso estaba el Santo Santorum. Era el lugar en la tierra que permitía el encuentro con Dios. La sinagoga era un espacio de oración, un espacio para lectura de la palabra, un espacio para reencontrarse cada sábado en esa tarea. Y obviamente hasta en Jerusalén habían varias sinagogas, y en las grandes ciudades no había una, sino varias sinagogas, como hoy día nosotros encontramos en una gran ciudad varias parroquias. Pero el templo solo estaba en Jerusalén, y por eso era importante encontrarse en el templo. El profeta Isaías, en el capítulo 56, versículo 7, dice, podría traerles muchos textos del Antiguo Testamento, pero concentrémonos en este. Isaías 56, 7. Yo les traeré a mi monte santo, es el monte Sión, sobre el monte Sión está Jerusalén, y les alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El holocausto y el sacrificio solo se producían en el templo. Y en el orden, pues es primero el sacrificio y luego el holocausto. El sacrificio era que la víctima era degollada, se derramaba la sangre, y después se tomaban parte de esa víctima, las vísceras y no sé qué, y se quemaban en holocausto. Había un altar, se llamaba el altar del incienso. Allá donde se quemaban esas cosas, se echaba incienso, porque el incienso llevaba, como todavía lo hacemos en la liturgia, llevaba la oración, llevaba el sacrificio a la presencia de Dios nuestro Señor. Entonces, encontramos a José orando en el templo. Fíjese que la Escritura lo dice como era su costumbre. Sabemos a ciencia cierta que todas las Pascuas iban a Jerusalén. No sabemos dentro de las otras fiestas quién pudiera ir o no. Tengan en cuenta que, de todas maneras, movilizarse siempre ha valido plata. Ellos no vivieron en Jerusalén. Por consiguiente, las veces que pudieron ir a Jerusalén siempre fueron visitantes. El mismo Jesús. Cuando Jesús iba a las fiestas
obligatorias del pueblo judío, Jesús iba y se hospedaba en Betania, que Betania era ahí cerquitica de Jerusalén. Entonces, situar a José en esta primera parte, en el templo de Jerusalén. Segunda realidad que nos lleva a concentrarnos en José, en la oración que José hacía. Y era la oración con los salmos, que es una realidad muy, muy importante dentro del pueblo de Israel. Como en la iglesia, hasta hace no pocos años, había gente que oraba solo con novenas. ¿Por qué? Porque eran textos que estaban escritos y todavía algunas personas usan las novenas para orar. Pues digámoslo así, el libro de oración del pueblo judío eran propiamente los salmos. Porque los salmos parten de la existencia del ser humano en sus diversas situaciones. Los salmos son cánticos de alabanza y cánticos que han de ser entonados al son del salterio. En el salmo se medita verso tras verso, con el ánimo de disponer siempre en el corazón de las personas y responder a la voluntad del Espíritu que inspiró al salmista y que sigue asistiendo a quien con el salmo ora. En su origen, el salmo era una oración cantada y acompañada de instrumentos musicales, muy famosos, por ejemplo, la cítara. Incluso los mismos salmos hablan de la cítara y el arpa, que son instrumentos de cuerda con el que se cantaba. Si nosotros miramos los 150 salmos, constituyen una colección enorme, muy rica, de oraciones capaces de hablar al corazón de los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los lugares. Hablan de una manera extraordinaria de las circunstancias que pasan en la vida, de momentos de alegría, de momentos de esperanza, de momentos de dolor, de momentos de conflicto. Los salmos iluminaban el caminar cotidiano de la vida de las personas. Por eso el salmo mismo recogía tradiciones de los pueblos, la gente los conocía de memoria. El mismo Jesús fue enseñado por José a orar con los salmos, era propio de la naturaleza, para que así pudiera con los salmos conocer el misterio de Dios, alabar a Dios mismo, dar gracias a Dios por la realidad que les presentaba, aprender a confiar en el Señor. La palabra salmo proviene de un verbo griego que significa tocar un instrumento de cuerdas, eso significa. Eso, por tanto, los salmos es un cantoral, es un libro de cantos. Nosotros, pues, poco a poco vamos entonando cantos. Obviamente hay que tener en cuenta que los salmos que nosotros conocemos, pues ya son traducciones y por consiguiente puede que algunos no nos den rima, ¿cierto? Para que pudiéramos poder cantar con ellos. Sin embargo, se han hecho unas buenas traducciones que permiten cantar. Ustedes estoy seguro que se saben hasta salmos de memoria. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Era un salmo que todavía cantamos al inicio de la misa y era un salmo que el pueblo de Israel cantaba cuando venía peregrinando y empezaba a subir la colina de Sión. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, en vez de esperar me hace reposar, me conduces hacia fuentes tranquilas. Y ese que es el Salmo 23. Y como ese, tantos otros salmos que hacían parte digámoslo así, del libro de cantos, del libro de oraciones con el que los judíos oraban. Sin embargo, hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que son pasajes poéticos, que también la Sagrada Escritura nos relata. Acuérdense, en la Pascua decíamos que después de que el pueblo de Israel fue liberado, atravesó el Mar Rojo y entonces vieron la mano de Dios, entonces el pueblo entonó un canto: ha echado a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo echado a la mar. Fíjense que ya el mismo texto que lo encuentran ustedes en el Éxodo, en el capítulo 15, nos relata cómo el pueblo está orando con un cántico. Y así pues vamos a encontrar muchos otros cánticos con los que los judíos y José segurísimamente tuvo que haber orado. Porque el Salmo expresa esa experiencia que se está viviendo en el momento particular, lo que también la persona aspira desde lo profundo de su alma, sus luchas, sus esperanzas, sus triunfos, sus fracasos, su adoración, su acción de gracias, sus rebeldías y sus arrepentimientos. Y sobre todo, en los salmos encontramos una súplica ardiente que brota de la enfermedad o de la pobreza o en medio del destierro que golpeaba fuertemente
a los judíos. Piensen, por ejemplo, aquel salmo que dice, cuando ellos estaban en la cautividad en Babilonia, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Allí nuestros opresores nos pedían un cantar, cantadnos un cantar del Señor. Pero ¿cómo cantar un canto del Señor en lengua extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha. Fíjense que la experiencia del pueblo en medio de una realidad profunda. Entonces, no resulta extraño pensar en eso de ver a José orando con los salmos. El mismo Jesús, cuando está en la cruz, cuando empieza a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está recitando un salmo que comúnmente el pueblo judío oraba cuando había alguno agonizando. O sea que esta experiencia de los salmos es una experiencia muy bonita que la iglesia particularmente conserva. Piense usted, los sacerdotes y religiosos pues rezamos la salmodia, que se reza en laudes, vísperas, horas intermedias y completas, y se rezan los 150 salmos a lo largo de las 4 semanas, y es una oración que hace parte de esta realidad que nosotros no podemos desconocer. Entonces vemos a José orando con los salmos, haciendo de los salmos su experiencia de oración. Seguramente muchísimos de esos salmos también José, como el resto del pueblo judío, se los sabía de memoria. ¿Por qué? Porque el canto ayuda a eso. Fíjese cómo ayuda el canto a memorizar. Alguno podrá haber aprendido las tablas de multiplicar cantando, y a los niños les enseñan muchas cosas cantando. ¿Por qué? Porque ya la música permitía que se memorizara. Pues todos esos salmos eran cantados, todos. Entonces, eso hacía también que estuvieran en la memoria de las personas, porque obviamente no tenían ni celular, ni iPod, ni tablet, ni cosas de esas para poder estar en cualquier parte rezando con eso. Entonces, hay que tener en cuenta cómo esta realidad. Entonces, ese segundo momento es clave en la configuración de José como modelo de oración, orando con los santos. Hay una tercera realidad, y es que José oraba con las fiestas cultuales de su pueblo, no culturales, hablo cultuales, del culto, porque habían unas experiencias. Es un pueblo teocrático, es decir, es un pueblo que ha centrado su configuración sociológica en la figura misma de Dios. Entonces, hay unas fiestas que son significativas. La principal de todas es el Sabbat. Todos los sábados eran días consagrados al Señor. Pero también está la Pascua, también está Pentecostés, también está la fiesta de la dedicación del templo, también está la fiesta de las tiendas, o también llamada la fiesta de los tabernáculos. También está el día de la expiación. En fin, son varias realidades que fueron asumidas después por nosotros en el cristianismo. Israel celebra en todo momento a Dios bajo diversos títulos, y eso está a lo largo de todo el año relacionado. Por ejemplo, al Creador se lo conmemora cada sábado. Se conmemora. Acuérdense ustedes que en el relato de la creación dice, entonces el séptimo día descansó. Es la experiencia del Sabbat, la experiencia de Dios que nos ha creado. Luego, por ejemplo, el libertador de Egipto está presente no solamente el día sábado, porque el Dios que me ha creado es el Dios que me ha liberado, sino también en la fiesta de la Pascua, de la que más adelante vamos a hablar un poquito de lo que significa para el pueblo judío y de lo que, como escuchamos ahora en Lucas 2, José iba año tras año a celebrar. No es la Pascua que celebramos nosotros como resurrección de Cristo. Luego viene la fiesta de los tabernáculos, aquí también se llama fiesta de las tiendas, que recuerda la marcha por el desierto y el tiempo digámoslo así, del desposorio con Yahvé, ¿sí? Y luego viene la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés, cuando se recogían los frutos. Entonces vemos que en esas fiestas habrá muchas realidades agrícolas que se van mezclando en esta realidad. Miremos, por ejemplo, estas 4 que les pongo, porque pues habría muchas más que pudiéramos nosotros entrar a analizar, pero me parece importante como que miremos estas 4 que son muy dedicadas, muy significativas, y por las en que Jesús también nosotros vemos. Pensemos, por ejemplo, en la Pascua. La Pascua proviene de la experiencia del paso del Mar Rojo. O sea, es un tránsito, ¿sí? Pashá se dice en arameo. Es el tránsito, es el paso del Mar Rojo. El pueblo judío conmemora con esta fiesta cómo Yahvé los salvó de la experiencia que ellos estaban viviendo en
en Egipto, ¿sí? Entonces tiene esa experiencia de paso, de liberación. Y la Pascua para el pueblo judío está dividida como en dos partes. La primera, que solo dura un día, que en sí es la fiesta de la Pascua, la noche de la Pascua, que es el 14 de Nisan, significativo para nosotros porque ese es el día de la última cena, ¿no? Jesús está celebrando esa Pascua con los judíos ese día, ¿sí? Coincide con la luna llena más grande de primavera. Y luego hay 7 días festivos más, que sería la segunda parte de la Pascua. Y esa se va a llamar la fiesta de los ácimos, ¿sí? Por eso a esos 8 días, la noche pascual y los 7 días, su fiesta de los ácimos, que ustedes también la encuentran, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en eso consiste la Pascua propiamente judío, de la Pascua judía. ¿Qué representa? Representa la liberación. Dios que nos ha liberado y gracias a eso nos ha liberado de la esclavitud, nos ha liberado de Egipto. Era una paz, era un momento muy significativo. Incluso es muy bonito porque dice en los libros del Antiguo Testamento, entonces, el menor de los que se sienta a la mesa va a preguntarle al más anciano, ¿y qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que aquí está pasando? Entonces el mayor empieza a contar lo que ha sido la experiencia judía. Por eso ahí en esa fotografía que les pongo ahí, hay una niña que levanta la mano como dirigida al anciano, hace referencia a eso. Ella que pregunta qué es lo que estamos conmemorando. Entonces volvía y narraba toda la experiencia de Egipto, lo que había pasado con las plagas y cómo había sido liberado gracias a esa presencia de Dios. Viene luego, unida a la Pascua, la experiencia de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua, como lo celebramos nosotros. Esa fiesta de Pentecostés para el pueblo judío es conocida con otros nombres. Por ejemplo, también es conocida como la fiesta de la cosecha, también es conocida como la fiesta de los primeros frutos, o también es conocida como la fiesta de los 50 días, que proviene de esa palabra griega Pentecostés. Con esa fiesta, ¿qué recuerda el pueblo de Israel? Celebra el día en que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Porque con ese gesto Yahvé realiza una alianza con los israelitas. Él se convierte en su único Dios y ellos en su pueblo. Con esta entrega nace un nuevo pueblo. Fíjense cómo es de significativo eso, porque para nosotros ya en Pentecostés llega el Espíritu Santo y crea un nuevo pueblo, es la iglesia. Aquí en este Pentecostés que celebran los judíos, que José tuvo que haber celebrado, Israel asume una nueva identidad, está recordando la identidad propiamente que tiene en la ley de Moisés, que ustedes saben que se la menciona muchísimas veces a Jesús, según la ley de Moisés, nosotros tal cosa, nosotros tal otra. Si quieren ver cómo se celebraba ese Pentecostés, lo pueden ver en el Levítico, en el capítulo 23. Ahí les narran con pelos y detalles cómo es que se tenía que celebrar, esa fiesta. Luego viene también otra fiesta muy importante, que es la fiesta propiamente de la dedicación, la fiesta de la dedicación del templo. ¿Por qué? Porque esa era una fiesta que se celebraba en el invierno y hacía referencia al primer templo que era el templo de Salomón. Esa fiesta de la dedicación era una oportunidad de recordar la presencia de Dios. Incluso en Juan en el capítulo 10 nos narra que Jesús está en la fiesta de la dedicación, está en un momento importante, por lo que, no me voy a concentrar ahí, por lo que el templo significaba, que ya tuvimos ocasión de mencionar eso hace algunos minutos. Y luego viene la fiesta de las tiendas, o también llamada la fiesta de los tabernáculos. Era una festividad de las más solemnes que tenía el pueblo judío. Eso correspondía más o menos al mes de octubre, que era el mes en el que comenzaba el año civil del pueblo de Israel. ¿Qué se celebraba ahí? Ese día se celebraba la expiación, lo que ustedes pueden conocer como la fiesta del Yom Kippur. La expiación era un tiempo de purificación, era un tiempo de ayuno, era un tiempo de reconocimiento
de sus pecados. O sea, era una fiesta del perdón, era una fiesta de un gran ayuno, era un momento muy importante dentro de esta experiencia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque llevaba a reconocer cómo, a pesar de que Dios había hecho tanto por ellos, ellos seguían siendo pecadores. O sea, hay una realidad profundamente marcada en esta realidad. Nosotros encontramos en la fiesta de las tiendas un momento como de cuaresma, digámoslo así, para nosotros los cristianos, porque es un momento de reconocimiento de su fragilidad y de la necesidad de la presencia de Dios que nos perdona, que nos ayuda, que nos anima en medio de todas las fragilidades que podemos tener. Esas 4 fiestas, entonces, nosotros las vemos plasmadas a lo largo y con las que llevan, por ejemplo, como mencionaba ahora, la fiesta de los ácimos o la fiesta de la expiación, las vemos relacionadas en la vida de Jesús, o sea, hacen parte de los acontecimientos propios del pueblo de Israel. José oró con esas fiestas, o José vivía como un judío justo esas fiestas, vivía esas festividades descubriendo en el paso del año el encuentro permanente con Dios. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que también la liturgia nos tiene que llevar a nosotros a un encuentro permanente con Dios. Piensen, por ejemplo, ya no es el sábado, es el domingo, el día del Señor. Tiene una relevancia enorme y significativa. Ya no es la Pascua como liberación de la esclavitud de Egipto, sino que es la Pascua como liberación de la esclavitud del pecado. Ya no es Pentecostés como el agradecimiento por las cosechas recibidas, sino Pentecostés como el agradecimiento por los frutos que del Espíritu Santo vienen, los dones y los frutos que nos animan a caminar como comunidad cristiana. Ya no se trata de la dedicación del templo como un lugar único centrado en un lugar específico, sino de la consagración que hacemos de nuestra propia vida, que es templo del Espíritu Santo. Y ya no se trata como de la tienda, como el signo del peregrinar por el desierto, reconocer nuestra culpa y pecado, sino el de estar en continuos tiempos, como nos lo marca la Iglesia en Cuaresma y en Adviento, para poder celebrar nosotros las grandes fiestas de la Pascua en la Cuaresma y de la Navidad en el Adviento. Pero entonces a estas 3 realidades de José que ora en el templo, de José que ora con los salmos, de José que ora en las celebraciones cultuales de su pueblo, viene una realidad significativa y es la acción de intercesión de José. El Papa Pío IX nombró a José patrono universal de la Iglesia, con la tarea de interceder por la Iglesia. Porque aquí tenemos que tener en cuenta nosotros que la misión específica de los santos no es solo la de conceder milagros y gracias, sino sobre todo la de interceder por nosotros ante Dios. O sea, la acción de oración, que como les decía en la primera parte de esta catequesis, que es una actitud de acción de gracias, pero también una oración intercatoria pidiéndole a Dios. Esa realidad se vive desde el cielo y es lo que nuestro Padre José hace por nosotros, intercede, y por eso el Papa Pío IX lo nombra como intercesor de la Iglesia, y lo ha querido poner el Papa Francisco en estos momentos tan convulsionados que vivimos, interceda por la Iglesia. Por eso la Iglesia transforma esta exigencia en oración, la exigencia de orar, recordando que Dios ha confiado los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José. Porque si Dios le confió a José el cuidado de María y el cuidado de Jesús, entonces a Dios le pedimos que cuide también o que custodie por medio de José la Iglesia, en medio de lo que vivimos, en función de que estamos al servicio de ese Verbo encarnado, estamos al servicio de esa comunidad cristiana. Esa es la tarea de José, modelo de oración, a la que usted y yo estamos invitados.